¿Cómo está, doctora? Buen día. Buenos Sí, días, Denis, ¿cómo le va? atentos aquí a su clase. ¿Cómo Qué está? Buen bien. día. Un gusto Bien. saludar. ¿Cómo va con las tareas, Denis? Ya hoy Eh, finalizamos. sí, doctora, estoy en eso. Ya en lo que es la cuarta tarea de los perfiles criminales, Ujú. ya solamente me falta subir el video porque estaba haciendo la descripción de un criminal del que le comenté en una clase pasada. Ajá. Entonces, ya le tengo la descripción del perfil criminal y ya solamente me falta subirlo, ¿no? Y con Ah, respecto a la quinta unidad, esa ya también estoy por subirla también, es lo que falta. ah, perfecto, Denis. O sea que casi vas al día. Sí, Bueno, sí, sí. sí, no, te felicito de verdad porque yo sé sus ocupaciones y demás. Me imagino que trabajas todo el día ¿cuál es el turno de ustedes? ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, en mi área, porque trabajo en el área jurídica, trabajo de 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y ahí vuelo, toca volar a casa a seguir Ah, estudiando, preparándose. claro. ¿Y eso es de lunes a domingo, de lunes a viernes? ¿Cómo es? Claro, justamente ahorita estoy en el trabajo. Ah, ok, de Es lunes a eh, 11 días trabajando, 11 días trabajando corrido y de ahí 3 días libres. qué bueno, les dan 3 días libres, bueno. Y bueno, pero tienes la oportunidad también de ir en tu casa, ¿no? Durante la semana. ¿Y en el área Ah, claro. jurídica estás de qué? ¿De consultor jurídico, algo así? Sí, asesor jurídico. Asesor Soy asesor jurídico. jurídico. Qué bueno, Denis, de verdad. Me complace mucho. Bueno, y Brian y la doctora Sandra y Juan Carlos, ¿cómo van? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora Sandra. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, mire, doctora, yo quería preguntarle, bueno, aprovecho esta clase para preguntarle, yo ¿No te escucho? aló, Ajá, ahora bueno, sí. ahora sí. Ahora sí, ajá. Ajá, doctora, con respecto al último trabajo sobre el resumen crítico, en caso que no lo pueda montar en el transcurso del día, ¿hasta cuándo hay oportunidad? Creo es hasta mañana. Hasta mañana, más tardar el lunes. De todas maneras, hoy yo reviso la plataforma. Está Si por bien. si acaso es hasta hoy, pues yo lo extendería hasta mañana. Muy No se bien, gracias, preocupe. doctora. Esa era mi Ajá, inquietud. ok. Estoy en la realización, pero me falta la parte final. Está bien. Ajá. De todas maneras, cualquier cosa, cuando tú vayas a ingresar a plataforma, si la plataforma no te la permite, me avisas, me envías, tú tienes mi número de teléfono, me envías un Sí, mensajito y yo señora. yo te la habilito. ¿Ok? ¿Cómo no? Gracias, doctora. Así es. A Muchas la gracias. orden, doctora. Las demás tareas están bien ya subidas. Ya, Gracias, doctora. perfecto, me alegra mucho. ¿Y Briani, Juan Carlos? Licenciada, buenos días. Buenos días, Juan Carlos Soy Ortiz. Brian Chicaiza. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¿Cómo vas con las tareas? Hasta ahorita yo creo que te veo conectado porque no te había visto nunca conectado en clases. No, lo que pasa es que he pasado súper ocupadísimo, por eso no he tenido el tiempo de conectar. Igual tuve Mm, un percance que se me perdió el celular y tantas cosas. ok. Eso, sí, Bravo, pero sí sí. aprendiendo con el Ah, material que nos imparte ahí en la plataforma. perfecto. Y también puedes subir al canal de YouTube y ver las clases anteriores. Y si te No, gusta, no, pues sí, bueno, sí, darle like para que sí he vayas pues al visto. día. Sí, doctorita, muchas Qué gracias. bien. ¿Y las tareas, las actividades, cómo vas con eso? Sí, ¿Necesitas algún todo el tiempo que día. te dé? ¿Todo el día? Perfecto. Sí, todo el día, sí, perfecto. Sí. Perfecto, Brian, muchas gracias. ¿Y Juan Carlos? Juan Carlos Curipoma. Como que Juan Carlos se fue. Bueno, vamos entonces a empezar la materia. Dijimos que hoy íbamos a hablar un poco sobre los perfiles criminales, la perfilación criminal como tal, que fue como una técnica creada específicamente por unos agentes del FBI en el año más o menos 1970, en virtud pues de un caso como muy conocido de una niña que se extravió en un camping, en un parque que estaba con su familia y posteriormente a los días fue encontrada, bueno, con signos de violencia y mutilación.
A raíz de eso, pues bueno, como que se activaron esos órganos en esa oportunidad y crearon ese sistema de perfilación de criminal o perfiles criminales mediante la observancia de diferentes patrones o características en la escena del hecho. ¿Cuáles principalmente? Bueno, siempre cuando ocurre un hecho y más de este tipo de naturaleza, donde ahí se pierde la vida de las personas inclusive, o se sustrae en ese momento, pues acordonan el lugar. Eso es lo más sano, ¿no? Y lo más idóneo que debe hacerse para efectivamente resguardar la evidencia, registrar a través de la cadena de custodia lo que se encuentra de ese sitio del suceso y bueno, hacer esas técnicas de perfilación criminal o de perfiles criminales para dar un matiz, unas características de cómo es más o menos tanto la conducta psicológica o criminal o la forma de comportamiento de ese criminal, de ese delincuente. Lógicamente que muchas de esas técnicas, la mayoría, o sea, yo considero que como en un 80% son muy asertivas, porque ellos basan su estudio en efectivamente, tanto en la escena del crimen, pero también aplican psicología y técnicas inclusive de psicología forense, de psiquiatría y demás, y técnicas de balística para lograr más o menos caracterizar el comportamiento de ese delincuente, de esa persona, o sea, de ese criminal en ese momento, y cuál sería, en todo caso, el paso siguiente. ¿Cuántas veces observamos de películas y demás que efectivamente a través de esas técnicas de perfilación, sí, tratan de observar y verificar, inclusive, bueno, como que reproducir y ir hacia el futuro, de cuál sería el paso siguiente y muchas veces lo logran. Tratan de evadir, evitar, bloquean un siguiente homicidio, un siguiente atentado y demás a través de esas técnicas de perfilación criminal, que lógicamente pues varían mucho, pero casi siempre adquieren patrones definidos. Se dice que más que todo esa técnica de perfilación criminal, aparte de buscar comportamientos de esa persona delincuente que está en contradicción con el derecho, con las buenas costumbres y demás, porque está ejecutando acciones antijurídicas, ¿verdad? Está cometiendo delitos que siempre o son más eficaces cuando ese patrón o esa persona que está cometiendo ese hecho delictivo tiene alguna psicopatología. ¿Cuál es psicopatología? Bueno, si sufre algún tipo de trastorno, de paranoia, de esquizofrenia, si posee una conducta disocial o asocial. Y ellos hacen diferentes técnicas de perfilación criminal. ¿Cuáles serían esas técnicas? Van o de inductivo, deductivo a través de un perfil geográfico. Si es inductivo, van de lo particular a lo general. Hacen estudios inclusive, no sé si recuerdan esta película de El silencio, el caníbal. Hannibal. Recuerdan que en una de las escenas, no recuerdo cuál de ellas, donde la gente del FBI va hacia ese lugar hacia ese lugar de la celda, de la cárcel, y bueno, habla inclusive con Hannibal, que ya estaba detenido, para preguntarle cosas de un perfil criminal y qué le podía señalar él sobre ese perfil criminal. Y efectivamente, a raíz de esas conversaciones, bueno, él le da muchos indicios a ella y ella llega a la casa donde está ese delincuente y que tiene sustraída, secuestrada a una joven allí. Esa es una técnica de perfilación criminal. Fue de lo particular, o sea, de la parte inductiva de lo particular a lo general. Pero ¿cómo hizo eso? A través de un estudio inclusive de población carcelaria. En ese caso fue específico. Ella solamente se dirigió a él porque para ella era la persona más inteligente en ese momento, aparte de que el doctor, bueno, muy estudiado y demás, pues le podía dar indicios sobre las características de ese criminal. Pero otras técnicas las aplican a través de la población carcelaria. Por decir, si hay una violación grave o hay muchas violaciones en un más o menos mismo sector en determinados tiempos, pues ¿qué hace esas técnicas de perfil? Van a los centros de reclusión, ubican a la población carcelaria que más o menos cometen esos hechos delictivos de violación y abuso sexual y empiezan con cuáles son sus patrones. ¿Cómo lo hicieron? Ellos inclusive captan a esa población carcelaria, a los que ya no tienen nada que perder, de los que están condenados, por decirlo así.
no se van a los que son procesados. ¿Por qué no se van a los que son procesados? Porque los que son procesados van a decir, no, si yo digo cuál es mi actuar, o si yo me estoy, pues, de una otra manera culpando, y bueno, y se presume la inocencia, ¿verdad? Van entonces a los que ya están condenados, los que no tienen nada que perder, decir que efectivamente fueron, y cuál fue su técnica, en todo caso, su estrategia para cometer esos hechos delictivos y por qué lo hicieron. Esas son técnicas de perfil criminal y bueno, pues prácticamente se divide en tres, en la que yo les dije: perfil criminal inductivo, perfil criminal deductivo, que es de lo general a lo particular, y el geográfico. El deductivo ya se basa más en la escena del crimen, en las evidencias recogidas durante el sitio del suceso. ¿Cuáles son esas evidencias recogidas? Bueno, que si fue a través de un arma de fuego, las conchas de las balas, si hubo, bueno, cuchillos o alguna arma punzopenetrante, si hay rastros de sangre de naturaleza hemática, si hay violación, si hay rastro de semen, cuál fue el movimiento entre los árboles, la maleza, si es un sitio de un parque, si efectivamente donde se halló ese rastro o donde inclusive se halló a esa persona fue el lugar donde se cometió el hecho delictivo o solamente fue el sector de liberación, porque son dos cosas distintas. Una cosa es donde el lugar donde se cometió el hecho delictivo como tal, y otra cosa también puede ser el lugar donde se libera a ese cuerpo, que es totalmente distinto. Y efectivamente a través de esas técnicas de perfilación se va a evidenciar si fue el lugar, el sitio del suceso donde se perpetró o se asesinó a esa persona, o fue solamente el sitio de liberación a través de los rastros. Y lógicamente que, bueno, ahí conjugan entonces la parte inclusive del sitio de evidencia, que es la técnica deductiva, y la parte de perfil geográfico, porque muchas veces donde se libera el cadáver, prácticamente puede ser cercano al sector o es parte del sector donde vive la persona presuntamente delincuente o que cercenó o que cometió ese crimen. Y esas técnicas, pues los investigadores deducen que efectivamente ese lugar sí está cerca, más o menos que la persona que cometió ese hecho delictivo puede estar viviendo a los alrededores de allí, pero bueno, tantas cosas, inclusive rastros, caminatas, ellos ven cómo es la zona, si hay transporte público, si no lo hay, si es un sitio de acceso fácil o es difícil. Casi siempre cuando son accesos cerrados o difíciles, quiere decir que la persona tiene que caminar. Y si tiene que caminar, lo más seguro es que viva alrededor de ese sitio, de ese sector. Y ellos van todo uniéndolo, la parte inductiva, la parte deductiva, el perfil geográfico, hasta que llegan a una conclusión y describen o perfilan totalmente a esa persona posible de cometer el hecho delictivo. Inclusive ahí se dice, bueno, y se cuenta que en una de esas ocasiones donde hay ese tipo de cercenación de la vida y demás, ellos pueden caracterizar así como Sherlock, la persona que cometió el hecho delictivo es de tez blanca, alto y demás, porque todas esas características las hacen las técnicas y más o menos se verifica, inclusive los patrones de conducta. Recuerden que inclusive en las películas se ve y en los libros donde se puede tomar como un indicio de que esa persona o esa persona delincuente siempre deja un rastro como una señal de un signo, una huella, como diciendo, esta persona la maté yo, y es una huella que como que lo caracteriza, como por decir la marca Norben. Bueno, hay tipo de criminales que para ellos es un lujo, un honor de dejar en el cuerpo o en el sitio de sucesos una marca, una huella, para identificar, o sea, como para decir, esto lo hice yo y va a ser difícil que me capturen. Sí, puede ser difícil, puede pasar inclusive años, pero bueno, yo parto de la idea como abogado y de los abogados que están ahí, que no hay crimen perfecto. Y eso a nivel tanto científico como a nivel inclusive holístico, más allá, ¿no? En sentido de religión. No hay crimen perfecto porque entre el cielo y la tierra todo se sabe. No hay verdad, no hay nada que se pueda ocultar. Algún día, puede ser que hoy día no, mañana tampoco, pero puede ser que pasado mañana sí. Y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo se sabe. Y lógicamente así son los crímenes. No hay nada oculto, no hay crimen perfecto, el muerto habla. Esta frase del muerto habla me quedó como muy grabada de una médico
forense cuando yo era juez de juicio, que ella, muy estudiosa, la doctora Maracucha, por cierto, no recuerdo ahorita el nombre, pero muy estudiosa de aquí, de San Cristóbal, trabajando aquí, pero oriunda de Maracaibo, estado Zulia. Y ella, en su argot y en su forma de decir, decía, no, doctora, es que el muerto habla. Y yo no podía a veces captar eso de que el muerto habla. Y sí, efectivamente, el muerto habla. ¿Por qué el muerto habla? Tuvimos un caso de un joven, un adolescente, que cercenó la vida de un hombre ya mayor, adulto, y le cercena la vida con un lapicero. Así inició su travesía. Él agarró un lapicero, y los lapiceros, bueno, de por sí son un poco duros, ¿verdad? Así como este, más o menos largo. Se lo introdujo por el intercostal derecho. Al introducirlo, o sea, fue mucha la fuerza con que actuó el adolescente, le causó una herida pues pequeña, pero le entró aire de una vez al pulmón. Al entrarle aire al pulmón, me decía la médico que prácticamente esa persona, por muy grande que sea, la noquea. Va a quedar indefensa en el piso, viva aún, pero noqueada. Sí se puede salvar, lógicamente, por una herida de esas, pero queda como, o sea, débil, indefensa. Una de las alegaciones que hacía la defensa, que decía que no, que su representado, su adolescente, no pudo haber dado muerte a esa persona porque la víctima medía 2 metros. Y el adolescente lo que alcanzaba a medir era 1,45 m, creo que era como yo, o más pequeño. Pequeño. Y decía, no había proporcionalidad entre la víctima y el victimario. Pero lógicamente que para eso son esas técnicas de perfilación y lo que arroja la criminología forense y estos especialistas que la doctora dice, ¿no? Es que independientemente de que la persona pudo haber sido grande o pequeña, al introducir un arma punzopenetrante en una zona donde está comprometida un órgano vital, como son los pulmones, lógicamente esa persona va a caer, va a quedar noqueada, va a quedar indefensa, débil, y puede hacer con ella lo que quiera. ¿Qué sucedió? Efectivamente la víctima cayó al piso y este joven lo que hizo fue agarrar queroseno y le echó queroseno estando vivo y lo prendió. Y ahí va a mi punto, ¿por qué el muerto habla? Porque inclusive las heridas producidas, quemaduras de una persona que está aún viva son diferentes cuando está muerta. Si el señor hubiese muerto de una vez por esta herida, la forma de la piel queda totalmente diferente y su anatomía y la forma inclusive como que de cocción de la carne se procesa diferente y queda diferente. La doctora decía, el muerto, o sea, la persona estaba viva en el momento que lo quemaron. Él muere a causa de las quemaduras y no a causa pues de la primera herida. Lógicamente que la primera herida fue un detonante para crear debilidad e indefensión de la víctima, pero la principal causa de la muerte pues fueron las quemaduras. ¿Qué me indica esto? Que efectivamente hubo un homicidio con alevosía por motivos fútiles y nobles y no quisiéndolo robar, o sea, porque supuestamente la primera intención del joven era robarlo, pero si lo roba, bueno, ya lo noqueó, está indefenso, puede hacer lo que quiera en el lugar comercial, se sustrae lo que sea porque la persona va a quedar allí hasta que llegue el equipo paramédico. Claro que si ya dura demasiado, pues puede ser que se muera, ¿no? Pero ya sería en cuestión de horas, pero el adolescente tuvo oportunidad, si su intención era robar, pues hacerlo, irse rápido, eso es cuestión de segundos, pero no, o sea, aparte de que robó, lo cercenó la vida, lo mató, hubo un homicidio, y ese homicidio fue, o sea, con ensañamiento, porque lo quemó estando vivo. ¿Se imagina una persona estando vivo? O sea, que sienta ese calor que le está quemando todas sus extremidades y que no puede hacer nada para defenderse. Esos son técnicos. Y se verificó, bueno, que la doctora decía eso, el muerto habla, el muerto habló, se verificó que efectivamente pues, el adolescente había sido por rastros de sangre en el techo, porque el adolescente luego, o sea, como que hubo otras heridas allí antes, pero no quedaban de muerte, sino como para tratar de hacer una escena del crimen, que al final eso no tuvo como que razón de ser. Y tenía pues como manchitas de sangre en la camisa.
él se quita la camisa y la deja en uno de los techos, y cerca de los techos, o sea, donde él fue a robar, él vivía cerca, póngale como a 2, 3 cuadras del lugar de los hechos. Y se empezó a determinar y a cerrar, cuando efectivamente se vio que, bueno, sí, el adolescente fue el que estuvo, que esa camisa la tenía él en más o menos ese día que ocurrió los hechos, que lo vieron cuando él en una oportunidad salió eso era un restaurante, salió al restaurante, que él pidió allí algo, que no se lo dieron porque no tenía dinero, que él amenazó, que luego volvió y que en horas de la noche estaba rondando el sector, y que él sabía que se sabía que era algo público y notorio, que la víctima pues siempre se quedaba solo en ese local nocturno comercial como para cerrar caja, para terminar de limpiar, y ahí fue el momento que pues aprovechó el adolescente para ingresar por uno de los techos, por eso inclusive le llamaban el gato, porque era muy ágil para escalar paredes, treparse, para meterse por los techos, o sea, era una cosa que inclusive insólita. Recuerdo también que él estuvo detenido en la entidad de detención y una vez se fugó de allí, y posteriormente lo capturan como a los 2 meses, y ya cuando lo capturan era adulto y lo enviamos a un centro de reclusión de mayor contención, donde estaba con adultos pero separados de ellos, ¿no? Por el principio de la ley especial. En la entidad de detención había una pared como de más de 2 metros de largo. No hay forma ni razón de ser, y de las cámaras, o sea, se veía era que la trepaba. No, o sea, no había forma de treparla porque era pero lo que se vio en las cámaras era que él así subió la pared y se escapó. Él duró como 2, 3 meses sin fugado, posteriormente lo capturan y bueno, ahí sí queda detenido, posteriormente él sale en libertad porque cumplió su sanción completa, y cuando sale en libertad era tan malo que como a los 15 días de haber salido en libertad, lo matan. Fue uno de los adolescentes, y me acuerdo de este caso en particular por eso, porque el muerto habla, porque él me amenazó como juez de juicio. Fue una de, yo cuando estuve después, tuve como 3 amenazas por parte de criminales, ¿no? Delincuentes, de los familiares, pero esta fue la primera y me quedó marcada porque él, cuando yo lo condené, él decía que no, o sea, que él todavía se declaraba inocente, y que sí, que él lo había robado, pero que él no lo había matado, y que más bien sí me iba a matar a mí. Bueno, cosas terribles decía. Y yo recuerdo tanto que yo salí de la sala de juicio y me metí al calabozo. Y el alguacil y los funcionarios custodios me decían, no, doctora, ¿cómo se va a meter al calabozo? ¿Cómo va a hacer eso? Yo le dije, no, ábrame el calabozo, porque él me está amenazando y yo le voy a demostrar a él que no tengo miedo. Porque si yo le demuestro que tengo miedo, este muchacho se llega a fugar y me busca, o busca a alguien y de verdad lo hace. Entonces voy a demostrarle que no le tengo miedo. Y así hice. Me metí al calabozo con él sola, le dije al alguacil que me hiciera el favor de cerrarme la puerta, y lo fui acercando y acorralando hasta que lo llegué como a la punta de la pared al final del calabozo. Y le dije, bueno, aquí estoy, y estoy totalmente indefensa. No tengo nada. Y usted, con esa agilidad que tiene, bueno, aquí estoy, hágalo, le dije, hágalo, pero es que hágalo ya. Y él, no, doctora, que usted no era, que no, pero él vio tanto mi determinación, o sea, y mi fuerza, que yo le dije, sí lo va a hacer, porque si no hasta lo puedo hacer yo, le dije. Y él me miraba con rabia. Y yo le dije, le voy a dar todavía la oportunidad de que lo haga mientras que yo le doy la espalda y llego hasta la puerta. De aquí a la puerta es como 1 minuto para llegar, y voy a ir lo más despacio posible para que lo haga dándole la espalda. Y los funcionarios de ahí se me quitan. Y los funcionarios, el custodio, me acuerdo, los algo así, decían, no, Arturo, no, ¿cómo va a hacer eso? No nos quitamos aquí. Yo le dije que se quita. Y se escondieron, se fueron para los lados. A mí las piernas me temblaban, no lo niego, o sea, me temblaban. Y yo sentía, pero yo decía, no, tengo que poder. Y sí, le di la espalda y yo le dije, bueno, empieza el conteo. Si no lo hace hoy, no lo va a hacer nunca. Acuérdese. Y sí, le di la espalda, salí y no pasó nada. O sea, abrí la puerta, me abrieron la puerta y sí los llamé. El adolescente calladito, y efectivamente se fugó, y claro, yo estaba asustada, no crean que no estaba asustada, pero bueno, gracias a Dios no pasó, Dios es muy grande, me protegió,
Pero con ese tipo de situaciones nos encontramos. Delincuentes de esa naturaleza que tienen un patrón de conducta y un perfil criminal afianzado y que de una otra manera, o sea, no tienen empatía, carecen igual, no son psicópatas, pero sus neuronas de empatía o neuronas espejo son muy débiles y lógicamente ellos no sienten ni temor ni nada por la otra persona que la están robando, que la están matando, ni nada por el estilo. Entonces es un tipo de perfil criminal y que lógicamente se llega a la obtención de la verdad y efectivamente a poder generar justicia cuando se ubican todos y se hacen estas técnicas de perfilación criminal que son extremadamente exitosas, eficaces y eficientes. Y que, bueno, los funcionarios que están en ese medio, pues más aún, especializarse. Yo puedo tener conocimiento hasta empírico de lo que he leído y demás, y bueno, producto de 20 años de experiencia, ¿no? En el Poder Judicial. Pero estas técnicas, estas especializaciones para efectivamente los funcionarios, los que se dedican a esas especializaciones como tal, son súper exitosas. Y de verdad que pienso que aún más deben existir este tipo de especializaciones para que lleguen a un punto de verificar inclusive de manera inmediata cómo sería ese delincuente o cómo es ese delincuente que está cometiendo ese hecho delictivo. ¿Okay? Inclusive técnicas de perfilación criminal, no solamente de sitios de sucesos violentos, sino también de hechos, por decir, de corrupción, de estafas, de fraudes. No sé si se acuerdan también de una película de este Leonardo DiCaprio, de que era piloto y que él estafaba a mucha gente porque se transformaba como en muchas personas y adquiría el papel de médico, el papel de piloto, el papel de abogado, el papel de todo. Y era tanta su destreza para hablar que se salía con la suya. ¿Y a cuántas personas no estafó? Y a través de esas técnicas de perfilación criminal pudieron hallarlo. Y esa película es muy buena, pero también se las recomiendo que la vean. El detective lo sigue, y creo que se llama Agárrame si puedes. Creo que también tiene, perdón, doctora, creo que también se llama como el misterioso Mr. Ripley, algo así, yo sé cuál es, muy interesante. Sí, es muy interesante porque es la forma como parece uno de esos camaleones. Bueno, y también hay otra película del camaleón donde él cambia y no es un criminal porque él no mataba, o sea, un criminal de esos de cercenar la vida o de violaciones, sino su parte de criminalidad era de estafa, de tener cosas, de ambicionar, de tener bienes, pero lógicamente que defraudó a muchísima gente y no lo podían capturar. Hasta que por fin, y bueno, al final de la película inclusive no lo capturan, lo dejan como libre porque estaba tan así que estaba inclusive investigado a nivel internacional por varios países por sus estafas tremendas. Y bueno, esas técnicas de perfilación criminal pues también se aplica a ese tipo de delitos, o sea, entonces no solamente son delitos donde haya sangre, sino también delitos de esos de cuello blanco, de corrupción, de fraude, de estafa y demás. ¿Okay? Otra parte, bueno, yo creo que ya agoté todo lo de la perfilación criminal, les di mi parecer. Ahora, bueno, ya me quedan poquiticos minutos. Cuéntenme, ¿cuál ha sido su experiencia? Sí, me hice explicar. Yo pienso que para explicar este tipo de técnicas, además es eso. Con práctica forense y experiencia, no es venir a decirles, bueno, ustedes ya saben que es una perfilación criminal y demás, que son técnicas, pero uno aprende es así, con contacto directo. ¿Qué opinas? Sí, doctora. Ajá. Perdón, siga, Walter. Muchas gracias, Sandra. Un gusto saludarte, como siempre. Sí, doctora, me hace mucho recuerdo a las situaciones de los casos que se estaba explicando acá. Por ejemplo, acá hubo un caso muy conocísimo en Ecuador, el caso Tierrita, llamado Tierrita acá en Ecuador. Un hombre de aproximadamente 1,50 m, 55 que tuve, bueno, el mal gusto de conocerle cuando trabajé en la cárcel. Una persona que no tenía empatía por ningún tipo de situación que se le presentaba. Él asimismo, por causas de robo, entra a un domicilio de unas personas pudientes a robar, pero termina asesinando tanto a la madre como a la hija. Y luego de eso transcurren 6 meses, se escapa de la cárcel y regresa otra vez, lo recapturan y regresa a la cárcel. Entonces
un delincuente como esos me vino enseguida a mente, ya que es un caso similar. Asimismo, también acá en Ecuador, con esas situaciones de la empatía, también hace muchos tiempos atrás, lo que relata la historia ecuatoriana de este tipo de delincuente, también un delincuente muy conocido que se describe dentro de las historias son concernientes al Ecuador, el cuentero de Muisne, asimismo, una persona que no tenía el sentido de la empatía, era ingeniero agrónomo y un estafador ópticamente profesional. Vendió uno de los relojes más conocidos en el Ecuador. Entonces, estuvo muy bien conceptualizado como un criminal que era culto y que a su vez no se veía que representaba algún temor hacia la sociedad, pero era un criminal que tenía mucho sentido de realizar no solamente crímenes de estafa, sino también asesinatos, porque también los produjo. ¿Qué tal? Sí, Muy doctora, interesante. Ajá, gracias, Denise. Ajá, dígame, doctora. En la exposición que usted hace y la comparación que está haciendo el compañero Denis, me acuerda también del video que usted colocó para plataforma sobre el caso de Sonia en España y hace una traspolación de eso. Tienen coeficiente intelectual elevado, no necesariamente son violentos, son agresores, pero sí tienen una habilidad para el engaño, para la timación, para la manipulación. Y todo ese perfil, pues estaba recordándolo en el video que nos recomendó ahí en la plataforma y comparándolo también con lo que dice en la teoría. Sí, es así, doctora, totalmente. Inclusive también les recomiendo en la plataforma está el caso de un doctor, un médico psiquiatra aquí en Venezuela, en Mundo Sí, Chirinos. señora, el mundo Que chileno. Muy un doctor controversial. muy controversial ese caso y al fin se determinó que efectivamente se había sido él y que su patrón de conducta era de una u otra manera drogar o alucinar o darle un tipo de sedante a sus pacientes y a las que les gustaba le tomaba fotos y aparte de fotos se presume que las violaba. Eso no se llegó a determinar exactamente, pero se presumía que sí efectivamente tenía contacto íntimo con sus pacientes y que muchos de esas pacientes inclusive se enamoraban de él por su carisma, por su elocuencia, por su inteligencia, por su prestigio, tantas cosas que ese hombre tenía y que las adulaba y las manipulaba. Y bueno, ahí se habla de una personalidad encantadora. Encantadora. Exactamente, con carisma. Lo muestra como algo para atrapar, para atraer, pero realmente va por otro lado. Exactamente, exactamente. Son de ese tipo de personas que inclusive, bueno, y que yo lo he observado, pero yo soy muy táctil, ¿no? A mí a veces me gusta tocar, o sea, que eso no debe ser porque uno debe respetar como el espacio de los demás, pero a veces uno con el toque, más que sea así como que de un brazo, uno puede bajar los niveles de agresividad de una persona, inclusive transmitirle un poco de la energía que tú puedas tener, y eso está científicamente comprobado a la otra persona. Y él utilizaba ese tipo de técnicas, él tocaba y con el toque, no eran toques morbosos en ese momento, sino como toques de compañerismo, con toques, él iba arrojando su encanto y muchas veces manipulaba y la gente como que sí se aplacaba, como que todo lo que salía de la boca de él, de sus gestos, era encantador y lógicamente que tenía mucho prestigio y bueno, manipulaba y bueno, llegó al punto de que efectivamente pues ocurrió este homicidio y que la muchacha de una otra manera lo documentó a través de las redes sociales de Facebook y como ella pues estaba estudiando periodismo, se dice que inclusive en esos relatos ella era una estudiante de periodismo más para audiovisual, pero que también tenía como dones o virtudes para ser periodista de escritura, de periódicos, de leer, porque su forma de escribir la secuencia de lo que vivió su amorío con este señor, pues lógicamente que fue bastante intenso, que fue de orden de literatura, inclusive lo que escribió, y pues ahí vamos al caso de que el muerto habló. Porque más allá de la muerte, ese crimen no quedó impune y ella pudo, estando muerta, pues generar justicia sobre algo que había pasado y que vivió y que bueno, que ya hoy en día no está con nosotros esa muchacha, pero estando en el cielo debe sentir paz de que bueno, hubo justicia con respecto a su caso.
Bueno, muchachos, ya se me está acabando, no me quiero decir que porque me queda como un minuto. Dios los bendiga, me alegra mucho Amén. haber participado con ustedes, estoy Gracias, súper encantada y bueno, estoy totalmente aquí para los hermanos ecuatorianos a la orden aquí en Ecuador. Ustedes tienen mi número telefónico y bueno, para lo que ustedes consideren que yo les pueda apoyar o ayudar, estoy totalmente a la orden. Un placer y bueno, la Feliz día. próxima semana empiezo a corregir y a Gracias, revisar bien. Doc. Está bien. Gracias. A Un ustedes, abrazo. un abrazo, feliz día, hasta luego.